Hola, en el vídeo que traigo hoy lo que voy a presentar es poco a poco la construcción de una hoja de cálculo con Excel, empleando utilidades de tipo solver y también macros para resolver el diagrama momento-curvatura simplificado por 3 puntos de secciones rectangulares de hormigón armado sometidas a flexión pura. Entonces, este es un aspecto de lo que es la hoja final. Me estoy adelantando un poco a lo que es la propia elaboración de la hoja. Entonces, este vídeo constará primero de presentaros esta hoja. A continuación, en la descripción pondré los instantes de tiempo que corresponden a cada una de las partes. Habrá una introducción teórica a los 3 puntos que se consideran, que son fisuración, plastificación y agotamiento, y cómo se justifican. La particularidad además o la novedad es que este vídeo trato de que se ajuste a las provisiones incorporadas en el nuevo Código Estructural Español, que realmente, pues como sin duda sabréis, pues al final es básicamente una copia casi literal del Eurocódigo 2. Entonces, en este sentido, la hoja de cálculo tiene este aspecto. Podemos seleccionar el tipo de árido, por ejemplo, caliza. Tenemos propiedades un poco de límite elástico, resistencia, alargamiento, etcétera, del acero, las dimensiones de la sección, como no puede ser menos, una manera de escribir, por ejemplo, armado, digamos, por ejemplo, 4 de 20 y 3 de 16, que es el modo que se considerará luego modo de ejemplo, y luego una serie de preguntas, por ejemplo, si el usuario desea considerar endurecimiento plástico, en este caso, pues vamos a resolver plastificación, aunque realmente el endurecimiento aquí no tiene nada que ver, y agotamiento, pues tendríamos en este caso con endurecimiento, plastificación a 218 metros kilonewton y agotamiento a 239. Si le decimos que no queremos considerarlo, entonces tenemos la posibilidad de limitar el alargamiento, tal como hace la EHE 08 a 10 por 1000, o incluso de decir no se limita. En este caso, pues al resolver el agotamiento, pues tendríamos otro valor distinto, en lugar de 239, 230, etcétera. Entonces, un poco la programación de esta hoja de cálculo y la obtención de este diagrama de curvatura que tenéis aquí, un diagrama de 3 puntos con la fisuración, plastificación y agotamiento, pues es lo que voy a presentar pues en este vídeo, que va a ser bastante largo y que por eso voy a trocear por partes en la descripción para que os sirva, o sea, de utilidad en el acceso. Y queráis saltaros a lo mejor si ya estáis familiarizados con la parte teórica, pues que vayáis directamente a la parte de programación con el Excel. Espero que sea de vuestro interés. Para ello, vamos a suponer que tenemos pues, una sección, por ejemplo, genérica como esta. Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí tenemos la sección y por poner un poco notación aquí a los detalles, vamos a poner, por ejemplo, suponer que el ancho de la sección es de dimensión B, el canto total de la sección es de dimensión H y disponemos, por ejemplo, de un sistema de armaduras al que voy a llamar, por ejemplo, A' sub S y un sistema de armaduras en tracción, quizás este de aquí, más potentes, de valor A sub S genérico. De manera que entonces lo que es las armaduras de color rojo serían las correspondientes a compresión y las armaduras de color azul serían las que estarían trabajando en tracción. Estamos en un caso, por lo tanto, en el cual tendríamos, por ejemplo, tal que aquí, la sección de la viga, pues tendríamos la sección trabajando lo que es a flexión a momento positivo, m mayor que 0. Bien, en esta primera parte del vídeo lo que voy a plantear es, digamos, los fundamentos teóricos. Entonces, en el caso de que ya de alguna manera estéis familiarizados con los fundamentos teóricos, podéis pasar a más adelante del vídeo, en el cual los aplicaré directamente con una hoja de cálculo Excel que iré realizando paso a paso con alguna interrupción para avanzar igual campos, operaciones que sean muy repetitivas y en la que el objetivo al final será finalmente obtener un diagrama de momento-curvatura simplificado de 3 puntos. Esos 3 puntos van a ser un primer punto de lo que sería fisuración, el punto correspondiente a fisuración. El segundo punto del diagrama va a ser correspondiente a plastificación. En este caso emplearemos lo que es el diagrama bilineal de comportamiento del hormigón de Eurocódigo 2. Y finalmente el último punto, como no podía ser menos, es el de agotamiento por
comportamiento por solicitaciones normales. En este caso haremos uso del conocido diagrama de bloque rectangular. En ambos casos, tanto en el caso de clasificación como agotamiento, en la hoja de cálculo posteriormente lo que recomendaré será trabajar con Solver y realizar por lo menos dos macros. Una correspondiente a encontrar el balance de fuerzas y la X que nos da la clasificación y otro encaminado al agotamiento. En fisuración en principio no vamos a complicar mucho la vida. Aquí en este caso lo que propongo simplemente es homogeneizar la sección contemplando la contribución tanto del armado de compresión, el rojo, como del armado azul. Entonces, en ese caso, suponiendo que nosotros no hayamos tenido fisuración, pues como lo que sabemos es que nuestra sección, aquí por ejemplo, lo que tendremos es que fibra superior y fibra inferior, si la sección era plana antes de la deformación, una vez que se produzca esa deformación, pues tendremos una fibra neutra. Si las armaduras fueran iguales y o si no contemplásemos la contribución de dichas armaduras, pues en ese caso sabríamos que por una sección rectangular la fibra neutra estaría en el centro. En este caso, viendo cómo hay más armadura en la parte inferior que en la parte superior, la fibra neutra homogeneizada se desplazará un poco más abajo de la mitad. Si la mitad estuviera por aquí, pues estaría, por ejemplo, tal que por aquí. Aquí tendríamos la fibra neutra. Y hacia arriba tenemos lo que serían compresiones y, un segundo, aquí tengo un problema con la pantalla. Hacia arriba lo que tendríamos serían compresiones y hacia abajo tendríamos lo que son las tracciones. Entonces, lo que nos interesa en este caso sería ver o cuantificar al final la fisuración se produciría cuando en esta fibra inferior tuviéramos una tensión igual a menos, porque el criterio va a ser tensiones negativas, F sub CTM FL. La resistencia A flexotracción media del hormigón. C de hormigón, T de tracción, M de media y FL de flexotracción. Entonces, nuestro criterio será que el momento de fisuración, si nosotros aquí tuviéramos exactamente este momento, la sección sabríamos que estaría sometida a el momento de fisuración. También podemos llamarle, por ejemplo, M sub CR. En este caso la CR no es de crítico, sino de crack en inglés. Entonces, digamos que lo que sabríamos es que si nosotros somos capaces de localizar esta profundidad de fibra neutra, en este caso, la voy a llamar, por ejemplo, voy a llamarla X sub H. ¿Por qué? Porque la sección, en este caso, tanto el hormigón es capaz de trabajar tanto en compresión como en tracción, todavía no se ha fisurado. Entonces, esta profundidad la obtendremos básicamente como un centro de gravedad, de una sección homogeneizada, en la que homogeneizaremos las armaduras rojas y azules al hormigón. Entonces, en este caso, la condición, ¿cuál sería? Esta distancia de aquí abajo, desde aquí, con origen en ese punto, hacia abajo, esta distancia, ¿cuánto vale? Pues vale la X sub H menos el canto total de la sección. Entonces, la condición, pues sería que el momento, digamos, la tensión en la fibra inferior, tendríamos una tensión menos F sub CTM FL como consecuencia de un momento de fisuración que estamos buscando, el M sub CR, a una distancia X sub H, profundidad del centro de gravedad homogeneizado, menos el canto total, y dividida por la inercia de esta sección homogeneizada. De tal manera que si damos la vuelta a la expresión, pues el momento de fisuración será igual a F sub CTM FL por la inercia homogeneizada y entre H menos X sub H. Lo que ha sido cambiado de signo aquí y al paréntesis. Entonces nuestro objetivo sería determinar cuánto vale la homogeneizada, la X homogeneizada y la inercia homogeneizada. Digamos, voy a poner directamente cuáles serían las fórmulas, comenzando, por ejemplo, por el coeficiente de homogeneización. Vamos a llamarle N, y no sería ni más ni menos que el cociente entre el modo de elasticidad del acero respecto al modo de elasticidad del hormigón. Una vez conocido N, el área de la sección homogeneizada sería la de hormigón, que es el rectángulo, B por H, y al cual le tenemos que sumar N menos 1 veces el área de armadura de... Lo voy a pintar en color azul, ¿no? Vamos a seguir, tratar un poco de seguir los colores. El área de armadura de tracción más el área de la armadura de compresión, el A sub S'. Y entonces con esto lo que tendríamos de alguna manera sería
la homogenización. La X sub h, por lo tanto, la profundidad de la fibra neutra en régimen homogeneizado sería B por H medios, es decir, sería el producto de B por H por la profundidad de lo que sería su centro de gravedad. Sabemos que en la sección rectangular, por ser rectangular, su centro de gravedad está a mitad de altura, H medios, con lo cual aquí tendríamos BH por H medios es BH cuadrado medios. Y a esto le sumamos más n-1 multiplicado por el área del módulo de tracción está a una profundidad d. Luego esta profundidad de aquí abajo, sabemos que desde arriba hasta abajo tenemos el canto útil de minúscula. Mientras que la módula de compresión lo que tenemos es que desde aquí hasta su profundidad, a esto le llamaríamos d'. Por lo tanto, en esta ecuación que está pintando por aquí, lo que tendríamos sería entonces el área de tracción a sub s por su profundidad, que es el canto útil, y añadimos más el a sub s' multiplicado por su profundidad, que es d'. Y entonces cerramos paréntesis y esto tiene que ir, lógicamente, dividido por el área homogeneizada. Y finalmente la inercia de la sección homogeneizada será la del rectángulo, es decir, b h cubo 12avos. A esto tenemos que añadirle la corrección por el teorema de Steiner, que sería área de hormigón b por h por la distancia que hay de su propio centro de gravedad, h medios, a la nueva profundidad, que sería x sub h. X sub h al cuadrado. Y a eso tenemos que sumarle, podríamos ser muy precisos y calcular el área de cada uno de la inercia respecto al eje propio de cada uno de los círculos, el pi 64avos del diámetro de la cuarta. Como el diámetro es del orden de pocos milímetros frente a centenares de milímetros, que suele ser el orden de magnitud de los cantos de las secciones, pues en este caso vamos a prescindir de esa inercia y tan solo lo que vamos a considerar sería la contribución de la corrección de Steiner, es decir, área por distancia al cuadrado. Por ello lo que pondremos aquí será n-1 multiplicado por, paréntesis en este caso, y tendríamos el área de módula de tracción multiplicada por su propia profundidad, que es d, y a esto le restamos la profundidad de la sección homogeneizada, x sub h, y esto tiene que ir al cuadrado. Y a esto sumamos más el área del módulo de compresión a su s', y esto irá multiplicado por su profundidad, que es d', menos el x sub h al cuadrado. Y cierro paréntesis. Entonces aquí tendríamos, digamos, las reglas. Para los valores de lo que es E sub c, el módulo de elasticidad del hormigón, y el F sub c TMFL, estos valores del módulo de elasticidad del hormigón y su resistencia media a flexotracción, esto habría que consultar, creo que es el apartado 3 de Eurocódigo 2. La EN 1992-11. O, si no, sería el apartado del anejo correspondiente del código estructural, que, si no me equivoco, me parece que es el anejo 18. No sé si es el 18 o el 19. En el código estructural es donde se copia pues literalmente lo que es el Eurocódigo 2. Entonces, en este apartado tendríamos expresiones para calcular E sub c y F sub CTM FL. Por supuesto, en el caso del módulo de acero, lo que vamos a hacer habitualmente es emplear el valor que se emplea aquí con los aceros de las módulas pasivas de España, que sería el valor de 200 gigapascales. Y con esto tendríamos lo que sería el punto D correspondiente a fisuración. Bien, examinado ya el punto de fisuración, pasaríamos a lo que es plastificación. En el caso de plastificación, es más o menos de cajón pensar que la sección seguramente habrá fisurado, puesto que en plastificación estamos pidiendo básicamente que la condición de plastificación va a ser que la deformación de la armadura de tracción S sub S sea igual a menos la deformación del límite elástico. Esta deformación del límite elástico es igual a menos el límite elástico de diseño, es decir, el límite elástico de seguridad del acero, dividido por un coeficiente de seguridad, entre el módulo de elasticidad longitudinal del acero. Repito que esto sería menos el valor de F sub IK, el límite elástico garantizado, partido por el coeficiente de seguridad,
y dividido por el modo de elasticidad del acero. Como este valor aproximadamente está en torno a un 2 por 1000, eso quiere decir que el hormigón estará sin duda fisurado en la parte de tracción. Por lo tanto, como podíamos anticipar, habrá que estudiar lo que es la sección en un régimen fisurado. Se podría plantear este análisis realizando algún tipo de homogeneización. No obstante, lo que yo recomiendo en este caso, en este vídeo, es emplear en este caso el diagrama de plastificación. Ahora espero justificar por qué razón. Entonces, volviendo un poco a lo que hemos hecho en el caso anterior, que es de suponer que lo que tendremos será en la fibra superior y en la fibra inferior, si dibujamos nuestro punto correspondiente a deformación unitaria 0, la sección antes de ningún tipo de carga. Vale, en este caso, la fibra neutra, pues es probable que la tengamos en un punto tal que, por ejemplo, por acá. Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería, en deformaciones, pues tendríamos a nuestro hormigón, tal que, por ejemplo, por ahí, y el acero estaría, continuando la regla, aquí abajo tendríamos nuestra deformación de armadura, esta de aquí, esta deformación de armadura que tenemos aquí, esta sería la que comentaba que sería menos epsilon sub i. Luego esta sería menos epsilon sub y. Entonces, tendríamos el problema de que aquí arriba, pues obviamente tendremos al hormigón con una deformación de valor, pues entre este punto y este punto, pues aquí tendríamos epsilon sub c. En principio, no sabemos cuánto será este epsilon sub c. Así a ojo, si la escala se mantuviera en la realidad, y esto está en torno a un 2 por 1000, pues esta epsilon sub c, para la escala que he pintado, estaría en torno, podríamos pensar que estaría en torno a un 1 por 1000, 1,2 por 1000, algo parecido a ello. Recordemos que lo que es la deformación última del hormigón, el epsilon sub c última, está en torno, al menos en lo que propone Eurocódigo 2 y lo que proponía la IH08, es un 3,5 por 1000. Entonces, a decir de la figura que tenemos aquí, en este caso, vamos a llamarle a esta profundidad de fibra neutra, desde aquí hasta aquí, esta distancia de aquí. Voy a quitar, para no liarnos, voy a borrar esto, y voy a pintarlo de nuevo. Esta profundidad de fibra neutra la voy a llamar X sub P, indicando que es la correspondiente a plastificación. Bien, en este caso, si la proporción se mantuviera, epsilon sub c sería menos que la epsilon sub y, que ronda un 2 por 1000. Luego entonces, típicamente, pues seguramente no llegaríamos a un 3,5 por 1000. Es decir, no tendríamos al hormigón agotado. Y esto tiene una particularidad que es la siguiente. Si nosotros además estamos pensando que el acero en cuanto llega a su límite elástico estaremos asociando esa situación a una situación muy probablemente de cargas elevadas, estaríamos ya hablando posiblemente en entornos próximos a lo que es una comparación de agotamiento, estado límite último. En este caso, si en lugar de representar deformaciones unitarias representásemos tensiones, tal que por ejemplo aquí enfrente, pues aquí abajo lo que tendríamos sería, de nuevo voy a dibujar el balance en color rojo, lo que sería un poco nuestra referencia. Abajo en color azul tendríamos aquí un vector, por ejemplo este de aquí, este vector, que correspondería a la tensión de la armadura de tracción. Como ha llegado al límite elástico, esta sería menos F sub i. Y aquí arriba, ¿cuál sería la respuesta del hormigón? Desde lo que es la fibra neutra, que está por aquí, hasta aquí arriba, el hormigón respondería de una manera no lineal. Por ejemplo, podría ser algo parecido a esto. No sabremos, no podemos saber a priori si estuviéramos lo que es, y voy a hacer aquí en este caso un zoom, no podemos saber si estaríamos en el tramo parabólico de su ley de comportamiento, asumiendo un parábola rectángulo, y tampoco podemos saber si estuviéramos, por ejemplo, de ser esta la figura, no sabríamos si estuviéramos al contrario, pasada la parábola, es decir, hubiéramos entonces llegado a un 2 por 1000 y entonces estaríamos en torno a lo que sería aquí al ramo rectangular. Recuerdo en el caso del diagrama polar rectángulo que, bueno, si lo representásemos aquí continuamente, o el polar rectángulo lo voy a poner aquí debajo, es un diagrama en el cual, para un hormigón convencional, lo que tenemos es hasta un 2 por 1000, tenemos un comportamiento parabólico con un exponente de grado 2 y en el punto del 2 por 1000, la tensión del hormigón se hace exactamente igual
a f sub cd y se mantiene constante hasta llegar a un agotamiento que, de nuevo, en hormigón convencional se produciría con un 3,5 por 1000. Luego, entonces, realmente se podría tratar de programar esta función, obtener la ley parabólica hasta el 2 por 1000 y en función del epsilon sub c que tenemos aquí arriba, si epsilon sub c es menor que el 2 por 1000, estaríamos en el tramo parabólico. Y si epsilon sub c fuera mayor que el 2 por 1000, repito que esta situación sería epsilon sub c inferior al 2 por 1000 y este sería con epsilon sub c superior al 2 por 1000. Entonces, a priori, no sabemos en cuál de las situaciones estamos. Y también lo que estamos viendo es que, en principio, bueno, pues el objetivo ya no es solo obtener el área de esta figura, es decir, integrar una parábola, sino que luego hay que hacer un integral de área para obtener lo que sería el centro de gravedad. Entonces, en este caso, alternativamente, como alternativa a este diagrama, Eurocódigo 2 ofrece la posibilidad de lo que sería emplear este otro diagrama alternativo, en el cual representaríamos aquí lo que es la epsilon sub c, esto sería una c, a ver qué pasa aquí con la escala, a c. Y aquí arriba tendríamos la sigma sub c, entonces en este caso se reemplaza el tramo parabólico inicial con un tramo lineal, que es más fácil de integrar, por ejemplo tal que este. El tramo lineal se mantendría hasta, igual que en el caso anterior, hasta fcd y a partir de ese punto continuaría constante. El constante, este de aquí, sería hasta el conocido 3,5 por 1000. El punto para cambiar de una línea, de un tramo lineal a un tramo de dirección constante, sería esta deformación que para un hormigón convencional estaría en torno a un 1,75 por 1000. De manera que realmente al integrar este diagrama lo que tendríamos como consecuencia integral sería una especie de 0,75 de fcd por b por x. Vamos, si la x fuera todo esto, si pudiéramos, digamos que si consiguiéramos comprimir del todo al hormigón y llegar a su 3,5 y esta fuera la x, el área correspondiente sería x medios para el rectángulo y un medio del medio, es decir, la cuarta parte para el triángulo, con lo cual sería un 0,75 que es ligeramente más conservador que el 0,8 del bloque rectangular o el 0,81 que suele resultar de hacer la integral esta de aquí. En este caso, realizando la integral, tendríamos en torno a un 0,81 por fcd por b por x. Repito que esto sería con el parábola rectángulo y esto sería con el bilineal. Este enfoque de aquí ofrece la particularidad, la ventaja de que, pues bueno, nos quita una parábola en medio e integrar esto al final requiere coger áreas de triángulos y de rectángulos y posiciones de centros de gravedad conocidas. Entonces, en principio, llevando este diagrama al caso que nos ocupaba aquí arriba, en este caso, ahora lo que tendré que cambiar sería esto de aquí. Entonces, borro estas situaciones que estamos pintando aquí y esta primera situación de aquí tendríamos una respuesta lineal si nosotros tuviéramos, es decir, la respuesta sería lineal, como esta de aquí, y por tanto lo que tendríamos en este caso sería como respuesta de todas estas sesiones de hormigón un triángulo, es decir, un medio de la base por la altura. Este caso se produciría si epsilon sub c es menor que 1,75 por 1000. Mientras que este otro caso que vamos a pintar aquí, tendríamos un tramo rectangular, o sea, tendríamos un triángulo y un rectángulo, por ejemplo, esto de aquí, tendríamos dos figuras, tendríamos rectángulo y triángulo en el caso de que la epsilon sub c fuera superior a 1,75 por 1000. Entonces, en este caso, lo que es la respuesta del hormigón, vamos a poner por ejemplo aquí, voy a llamarlo directamente el n sub c, ¿cuánto valdría? La respuesta del hormigón, si estuviéramos con un caso de epsilon sub c inferior a 1,75 por 1000, pues entonces en este caso tenemos que multiplicar por el ancho de la sección, que es la dimensión perpendicular a esta pantalla, obtendríamos b multiplicado por esta tensión de aquí arriba, esta tensión sería sigma sub c, y por la x de plastificación medios. ¿De acuerdo? Tendríamos, repito, que esta distancia de aquí sería la x de plastificación. Y en el caso de que si epsilon sub c fuera mayor que 1,75 por 1000, pues en este caso
la B habría que multiplicarla por, pues tenemos un paréntesis y tendríamos, por un lado, de x sub p, habría que ver qué parte de este diagrama, habría que integrar para obtener lo que es la parte que se nos excede de un 75 por 1000. En este caso, pues habría que hacer una suma de triángulos, a ver cómo lo obtengo. Yo creo que en este caso lo mejor que habría que hacer, voy a quitar el zoom ahora mismo, y sería establecer la condición del epsilon sub c. ¿De acuerdo? Esto es, en este caso, vale. Voy a hacer el zoom, aquí yo creo que lo tengo claro más o menos. Sería, básicamente, la deformación del hormigón, 1,75 por 1000, entre la deformación del hormigón sería, digamos, la proporción epsilon sub c sería toda esta de aquí, la que tenemos en la primera figura. Epsilon sub c sería toda esta. Lo que tuviéramos hasta 1,65 sería la parte en la que tendríamos el diagrama triangular. ¿De acuerdo? Lo 1,65 por 1000 multiplicado entre epsilon sub c y multiplicado por x sub p sería la parte en la que tenemos el régimen triangular. Y esto por 1,5 y por FCD. Porque en este caso, sigma sub c ya no es una incógnita. En este caso sabemos que esta tensión es FCD, porque el diagrama llega hasta FCD. Más, a esto habría que sumarle, más la parte rectangular, que sería, digamos, epsilon sub c menos 1,75 por 1000 entre epsilon sub c, esa sería la parte de la x sub p, es decir, esto multiplicado por x sub p, sería la parte que es rectangular y por tanto con una tensión que es constante e igual a FCD. Digamos, esta sería un poco la regla que tendríamos para, repito, esto sería la resultante de la integración en el triángulo y esta de aquí sería la integración en el rectángulo. Vemos que la proporción que tenemos aquí sería, pues, aquí es entonces, de cumplir este caso, si ahora esta línea por aquí, aquí es entonces donde tendríamos aproximadamente el 1,75 por 1000 de estar en el segundo caso que tenemos aquí representado en la figura. Luego, lo que habría que hacer obviamente sería, además de calcular la resultante del hormigón, habría que anotar también a continuación cuál sería su distancia a la fibra neutra. La distancia a la fibra neutra sería 2/3 de x sub p, en el primer caso. ¿Por qué? Porque esa sería la distancia de lo que es la resultante del área, la resultante del triángulo, el centro de gravedad. Está siempre a 2/3 de un vértice que es el canto opuesto. En el caso del el caso inferior, cuando hay un triángulo y un rectángulo, pues lo mismo, en el triángulo pues habría que multiplicar por 2/3 la parte proporcional de x sub p y el rectángulo pues por la parte esta más la mitad de esta parte de aquí. Esto ya lo veremos luego cuando veamos el Excel. Ahora mismo no requiere poner las cotas, creo que no, o como mucho en el Excel luego, si es necesario, haré un zoom más grande. Igual si no, lo voy a hacer ahora mismo. Mejor que lo anote aquí en la figura y haga una especie de zoom importante esta figura en el caso de que tuviéramos epsilon sub c mayor que 1,65 por 1000. Entonces, en este caso, tendríamos un rectángulo y un triángulo, como este de aquí, tal que este. Entonces, del triángulo, su centro de gravedad estaría más o menos por aquí por aquí. Vemos, el centro de gravedad estaría por aquí y esta cota sería 2/3, vamos a llamarle de A, siendo por ejemplo A esta distancia. Y en el caso del rectángulo, pues obviamente su centro de gravedad estaría por aquí y esta distancia pues sería la A más, y ahora entonces esta cota de aquí arriba. Esta, ¿cuál sería? Pues esta de aquí sería x sub p menos a, puesto que la suma de las dos es x sub p. Entonces sería a más x sub p menos a medios. X sub p menos a medios. Y finalmente habría que buscar la expresión de a, que es la que he comentado antes. Sería básicamente esta de aquí. Esto de aquí sería a minúscula.
Luego A minúscula sería igual a, ¿dónde está? 1,75 por 1000 entre epsilon sub c por x sub p. Este sería el valor de lo que es la A minúscula. Entonces, con esto son las ecuaciones que podremos ver después llevadas al Excel. Y una cosa importante, que además ya está viéndose en esta figura, es, y lo he comentado ya, sería que un parámetro importante para decidir en cuál caso estamos es la epsilon sub c. Entonces, en el solver voy adelantando que nuestra incógnita de cálculo va a ser la x sub p. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de, para un valor conocido o iterado de la x sub p, y conociendo la función de acero, obtener la epsilon sub c. Entonces, para ello, lo que vamos a plantear es la conocida ecuación de compatibilidad de deformaciones. Entonces, en la ecuación de compatibilidad de deformaciones, lo que tendremos en un caso general es que la deformación del hormigón, epsilon sub c, es proporcional a la profundidad de fila neutra, como la deformación del acero, epsilon sub s, es proporcional a lo que es x menos el canto útil, y a su vez es también igual o es proporcional a lo que sería la deformación de la armadura de compresión, epsilon sub s' respecto de lo que sería la x menos, y en este caso sería la profundidad de dicha armadura de compresión, d'. De manera entonces que, como en este segundo caso de plastificación, nuestro dato conocido será la deformación del acero, la epsilon sub s, pues entonces, en el caso de plastificación, en el caso de estudiar la plastificación, pues lo que tendríamos es que la deformación del hormigón, epsilon sub c, sería igual a epsilon sub s, que es menos epsilon sub i, multiplicado por la x, que vemos que la x pasaría multiplicando pues por x y dividido por la x menos el canto útil, la profundidad de la armadura de tracción. Luego entonces vemos que en este, bueno, lo único que tenía que poner apellido, a la x le hemos puesto en este caso de clasificación x sub p, luego aquí pondríamos x sub p y aquí x sub p. Entonces con esto, repito que en el solver, en un caso iterativo, si nosotros al final conocemos o vamos variando la x, para cualquier valor de la x somos capaces de obtener cuál sería la deformación del hormigón, y entonces podríamos identificar con esta deformación si estamos en el caso 1 con un diagrama triangular o en el caso 2 con un diagrama triangular rectangular, para responder a este segundo caso. Finalmente también otra cosa inicial es que también nos hace falta la armadura de compresión. La armadura de compresión, epsilon sub s', pues sería igual a la armadura del acero, a la expansión de la armadura de acero, menos epsilon sub i, multiplicado por, en este caso, esta pasaría subiendo, pasaría de abajo a arriba, multiplicando x sub p menos la profundidad de fibra de comprimida entre x sub p menos la de la traccionada. Entonces aquí tendríamos d' y aquí tendríamos abajo la D. Entonces, con esto tendríamos las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones para obtener deformaciones, y luego lo que aplicaríamos en esta otra, para saber la tensión del acero, aplicaríamos la ley de Hooke. De manera que la tensión de la armadura en compresión será igual a el modo de elasticidad del acero multiplicado por esta deformación epsilon sub s', pero no debería ser mayor, es decir, no mayor que el límite elástico F y K entre el coeficiente de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, con estas ecuaciones ya tendríamos determinado, podríamos determinar luego, plantear, primero, la X habría que ajustarla hasta encontrar que la resultante de compresiones de armadura de compresión, la roja, más el triángulo rectángulo, que es hormigón, estuviera en equilibrio con la armadura de tracción. Y una vez determinada la posición de la X con el solver, calcularíamos el momento final de plastificación. Entonces las ecuaciones de cálculo serían las siguientes. Tendríamos que tener un equilibrio de fuerzas, sumatorio de fuerzas horizontales tendría que ser 0, de manera entonces que pues, la resultante del hormigón más la resultante de la armadura de tracción
lo que de compresión, es decir, A sub S' multiplicada por sigma sub S', estuviera en equilibrio con la resultante de tracción, es decir, el A sub S multiplicado, en este caso, por F y D. No pongo el signo menos, digamos, al ser tracción ya lo he pasado a otro lado y estoy igualando valores absolutos. Luego, entonces, digamos, de aquí haremos un solver para obtener la x sub p y a continuación de la ecuación de equilibrio de momentos respecto a cualquier punto podríamos obtener el momento último, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que haríamos sería coger la n sub c por, voy a llamarle una distancia delta, que sería, digamos, la que aglutinaría la distancia de su resultante respecto al centro de gravedad. No hay una delta fija porque, repito, que si fuera como he comentado antes, un triángulo, pues sería directamente 2/3 x sub p, y en caso que fuera un triángulo rectángulo, pues habría que hacerlo a cachos. El triángulo por la distancia 2/3 de A más el rectángulo por la distancia A más xp menos A medios. Entonces, en este caso, esa especie de distancia está aquí, digamos, de alguna manera anotada como delta. A esto le tendríamos que sumar más la resultante de las... en este caso igual lo que podría hacer, sí, vamos a dejarlo así, la resultante de compresión, el A sub S' por sigma sub S' y multiplicado por la distancia a la fila neutra, que sería en este caso, si no me equivoco, sería la x sub p menos d'. Y finalmente añadiríamos la resultante de la módula de tracción, el A sub S por F y D, y esto iría multiplicado por la distancia a la fila neutra, que sería directamente el D, la profundidad de la fila de la módula traccionada, menos la X sub P. Y entonces con esto tendríamos, perdón, que aquí he puesto momento último, esto es un error, aquí querría decir momento de plastificación. Entonces, el momento de plastificación lo tendríamos aquí calculable a través de esta ecuación de aquí. Nos queda otra cosa, y lo cual me recuerda que en el punto de fisuración tampoco lo había comentado, que es, como el objetivo no es obtener momentos sin ton ni son, sino obtener un diagrama de momento curvatura, pues precisamente falta la curvatura. Del caso de fisuración, que lo tenía preparado aquí abajo, la curvatura de fisuración, voy a anotarla aquí, la curvatura de fisuración se puede calcular como el momento de fisuración partido por lo que sería la rigidez del producto de por I de la sección, es decir, el modo de elasticidad del material respecto al cual he homogeneizado, que es el hormigón, multiplicado por la inercia de la sección que he considerado antes de fisurar, que era la homogeneizada. Entonces, con esto tendríamos la curvatura de fisuración. Sin embargo, en el caso de plastificación, al no haber empleado una inercia, lo que nosotros tenemos entonces es que sacar la curvatura de otra manera. Y se podría calcular muy fácilmente a través de lo que sería el plano de las deformaciones unitarias. Es decir, obtendríamos el ángulo, si aquí tenemos este ángulo que estoy pintando aquí, el ángulo Z, bueno, pues en este caso la curvatura de plastificación, o la curvatura de un plano de agotamiento, de un plano de cálculo como el que tenemos ahí, pues la curvatura de plastificación chi sub p se obtendría como la tangente de ese ángulo, la tangente del ángulo z sub p. Voy a poner el apellido, porque luego habrá uno correspondiente a agotamiento, entonces este ángulo sería z sub p. Entonces, este z sub p, como vemos, puede calcularse como cateto opuesto epsilon sub c entre cateto contiguo x sub p. Luego, entonces, lo que tendríamos sería, pues, epsilon sub c entre x sub p. Y con esto tendríamos entonces el punto de plastificación. Bien, para finalizar esta parte, lo que voy a hacer a continuación es lo que es estudiar el agotamiento. Entonces, en el agotamiento, nuevamente parto de lo que es la sección, dibujo su fila superior y su fila inferior, y en este caso, pues tendríamos claro que la fila neutra de estar, por ejemplo, tal que por aquí, pues a esa distancia, a esa profundidad, la llamaríamos, por ejemplo, en este caso, de nuevo, X, pero última, porque sería la de agotamiento. Tendríamos al hormigón tal que por aquí arriba,
con su deformación epsilon sub c. Y aquí abajo tendríamos entonces, este sería nuestro diagrama de comportamiento, y por aquí abajo tendríamos al acero de tracción, la armadura A sub S, con su deformación de valor epsilon sub S genérico. Entonces, en este caso, en el agotamiento, ¿cuál es el criterio de fallo? Esto es, digamos, como aquí hay dos posibles fusibles. O bien estoy agotando al hormigón, porque el hormigón, su deformación tiene que ser inferior, tiene que ser no superior a la de agotamiento, a la epsilon sub CU, eso tenía que ser inferior a 3,5 por 1000. Y ahora, en virtud del Eurocódigo 2 o del nuevo código estructural, lo que nos surge es la pregunta de, vale, ¿y qué pasa con el acero? Bien, tradicionalmente al acero, a la epsilon sub s, se le ha aplicado un criterio de agotamiento que sería, voy a anotarlo por ejemplo, por aquí, en la EH08 e instrucciones anteriores, a la epsilon sub s se le ha puesto el criterio de que tenía que ser menor o igual que el 10 por 1000. Con lo cual, entonces, el problema es que una vez que yo escoja una X última, pues tengo que sacar las informaciones de ambos materiales y si alguna de las dos supera el límite, entonces esa es la que limita el comportamiento de la sección. Típicamente está el pivote B y aquí teníamos al pivote A. Vale, el nuevo contexto con Eurocódigo 2 o con el código estructural es que el límite, si limitamos el acero o no, dependerá del diagrama de comportamiento de cálculo para el acero. Entonces, el diagrama de comportamiento de cálculo del acero, voy a ver dónde lo voy a poner, tal que por ejemplo por aquí. Ese diagrama de comportamiento para el acero, nosotros lo que tendríamos sería aquí tensión de la armadura S y aquí tendríamos deformación unitaria epsilon sub S. Entonces, tenemos dos opciones. Una es, bueno, tenemos nuestro régimen, nuestro punto lineal hasta lo que sería llegar a FYD. Aquí abajo tendríamos lo que hemos llamado el valor de epsilon sub i, y entonces tenemos dos opciones, o bien continuar con una rama horizontal, en cuyo caso podemos llegar teóricamente hasta menos infinito de deformación, es decir, no habría limitación a la armadura, el pivote A en el diagrama no aparecería, o bien, alternativamente, lo que podemos hacer es considerar el endurecimiento plástico del acero. Entonces, el endurecimiento plástico sería esta recta de aquí, hasta una deformación que no podría ser superior, esta deformación de aquí abajo, la máxima de este diagrama. En este caso sí que habría que comprobar que el acero no debe superar una deformación epsilon última de diseño, la cual es igual al 90%, 0,9, de la deformación unitaria del acero bajo carga máxima. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, claro, el problema es encontrar esta pendiente de aquí. La pendiente, vamos a llamarle, por ejemplo, la voy a llamar, por ejemplo, esto de aquí, esto sería 1 y esto es M. Sabemos que en el tramo lineal, la pendiente, justamente lo que estamos pintando aquí, si pintamos esto es 1, esto sería la E sub S. Vale, la pendiente de ese tramo, nosotros lo que tenemos es una paralela a lo que sería la ley de comportamiento del acero sin reducción sin aplicar el coeficiente de seguridad. Es decir, habríamos llegado aquí hasta F y K y tendríamos entonces nosotros aquí esta ley hasta el valor epsilon UK, que estaría por aquí. Epsilon UK, os tiro para arriba, y por aquí arriba tendríamos la F sub TK. Entonces, digamos, la pendiente, esta pendiente M, que vemos en ese diagrama, esa pendiente M, sería igual a FTK menos FIK, FTK menos FIK, partida por epsilon UK, y ahora respecto de, cuidado, este valor de aquí sería epsilon UK menos, no voy a poner epsilon sub i porque epsilon sub i sería este punto, el minorado. Este punto sería el FIK entre epsilon E sub S, el modo de elasticidad del acero. O sea que entonces esta de aquí sería la expresión que nos daría la pendiente del tramo de endurecimiento. Y sin más, con lo cual entonces, en el caso de, por ejemplo, ¿cuál sería la ley de comportamiento del acero? Si la deformación del acero en valor absoluto, si epsilon sub S fuera menor
que FID, perdón, fuera menor que epsilon sub i, pues en este caso sería, bueno, o sea, bueno, realmente esta está así, sería la ley de Hooke, sería sigma sub s en valor absoluto, sería igual a e sub s multiplicado por el valor absoluto de epsilon sub s. Y en el caso de que estuviéramos en rango plástico, pues el epsilon sub s en valor absoluto, si fuera mayor que epsilon sub i, en este caso el valor absoluto de sigma sub s de la tensión sería igual a la del límite elástico reducido, F y D, y ahora le sumamos a esto M, la pendiente, multiplicada por lo que sería lo que nos pasemos del límite elástico. Es decir, sería la deformación del acero, epsilon sub s valor absoluto, menos la epsilon sub i. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta que esta de aquí tendría que estar limitada, ya veremos a continuación, tendría que estar limitada a que no podría ser mayor que 0,9 veces el epsilon sub uk, que nos lo tiene que dar este de aquí, típicamente viene o debería escogerse del fabricante. Para lo que son aceros de clase A, en Eurocódigo 2, el epsilon sub OK tiene que ser, al menos, tiene que ser el 2,5%, es decir, el 25 por 1000. En el caso de las armaduras B500S en España, para el acero B500S, este criterio se supera y el valor del epsilon sub K se exige que sea típicamente al menos el 5%, es decir, el 50 por 1000. Con lo cual, en este caso, de emplear un acero B500S, teóricamente podríamos llegar a un epsilon sub D de en torno a, el epsilon sub D en este caso, estaría en torno al 45 por 1000, que es muy superior, bueno, es notablemente superior al valor del 10 por 1000 que teníamos en la EH08. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de, si queremos, yo lo que pretendería en la hoja de cálculo será permitir que el usuario decida si quiere o no conseguir endurecimiento, y en caso de que no quiera conseguir endurecimiento, lo que además voy a dar un poco la opción al usuario de que o bien quiera seguir el código 2 con este caso de aquí, o sea, sin limitar, permitiendo que la deformación del acero llegue hasta menos infinito, o bien que quiera introducir una limitación digamos, de norma antigua en España al menos, que es esta del 10 por 1000 clásica que se ha venido aplicando. Esta es la parte más complicada, a mi modo de ver, de lo que voy a programar con el punto de agotamiento, porque lo demás es relativamente sencillo. En este caso, como ya he comentado antes, aplicaré el bloque rectangular y en este caso, pues si representamos las tensiones, después de estos deformaciones unitarias, epsilon, si represento tensiones, pues entonces en este caso directamente, pase lo que pase, aquí arriba, si esta es nuestra fibra neutra, tendremos un bloque rectangular limitado en su profundidad. Este bloque rectangular limitado en su profundidad a 0,8 veces de la x última y llegando hasta lo que es f sub cd. Habrá que multiplicar fcd por 0,8 x última y por el ancho de la sección. Y aquí abajo, pues entonces tendríamos un vector, este vector de aquí, pues que sería la tensión del acero a calcular o a obtener en función de esto que hemos visto. En función de si quiero o no quiero endurecimiento, pues tensión constante o tensión con endurecimiento, o si no hubiéramos llegado a plastificación, en cuyo caso seguramente tendríamos un error de solver en el punto 2 de plastificación, pues entonces encontraríamos algún tipo de problema y bueno, pues al final pues tendríamos una sección en la que hemos puesto la cantidad de acero en tracción que no es capaz de llegar a plastificar. Y finalmente, al igual que se ha hecho en el caso anterior, si yo en el diagrama de deformaciones, en el plano de agotamiento, obtengo este ángulo de aquí, vamos a llamarle por ejemplo, en este caso Z última, pues la curvatura de agotamiento, lo que es la curvatura de agotamiento, bueno, anotarla por ejemplo, tal que por ejemplo aquí, pues esta curvatura de agotamiento será igual a la tangente del ángulo Z último. Es decir, sería epsilon sub c entre x última. Es una expresión muy similar, epsilon sub c entre la x última. Es una expresión que hemos puesto en el caso de plastificación, pero donde poníamos u, ahora se pone p. Y digamos que en principio este sería el resumen teórico un poco de que justifica las expresiones que ahora a continuación pretendo programar en una hoja de cálculo. Bien, hecha la introducción sobre los diferentes puntos que hemos estudiado en el diagrama momento-curvatura, fisuración, plastificación y agotamiento,
voy a comenzar a presentar cómo se podría programar la hoja de cálculo. Entonces, comenzando, vamos a ir por orden. En principio, datos del hormigón, fundamentalmente tipo de árido y resistencia. Está en megapascales. Vale, entonces en este caso, por ejemplo, ancho de columna 24. El tipo de árido va a ser, por ejemplo, caliza. La resistencia 30. A continuación sería el límite elástico de armaduras. Este sería el FIK en megapascales. La resistencia del acero, la FTK, para si el usuario quiere considerar el endurecimiento plástico. Y el alargamiento en rotura. Este es en tanto por ciento. Vale. En este caso voy a coger, por ejemplo, 500, 550 y 5%. Y a continuación las dimensiones de la sección. El canto H en milímetros, el ancho B en milímetros, el recubrimiento D' en milímetros. En propiedad aquí habría que pedir el D' haría referencia a la armadura superior y quizás habría que pedir o bien el D directamente o el D' para la armadura inferior, previendo que pudieran ser diámetros diferentes, como va a ocurrir en la realidad. Yo en principio voy a asumir que el D' es el mismo arriba y abajo. Entonces, para el caso del tipo de árido, lo que voy a poner aquí va a ser aquí una lista, comenzando con arenisca, caliza, cuarcítico, caliza densa y basalto. Entonces, ¿por qué nos hace falta este dato? Porque en el Eurocódigo 2, o en este caso en el código estructural, en el anejo 19, dedicado al proyecto de estructuras de hormigón, pues en el apartado 3.1, a ver si lo encuentro por aquí, nos dan las reglas, las fórmulas, para estimar propiedades del hormigón en función de su resistencia característica en propiedad cilíndrica. Entonces, en este caso, en la tabla vemos como, por ejemplo, pues la FCM es la fórmula a la que estamos acostumbrados. A falta de datos, se supondrá que es la característica más 8. Y el módulo de elasticidad del hormigón sería 22.000 megapascales o 22 gigapascales por FCM entre 10, un décimo de FCM a la 0,3. Pero esta fórmula debe ir afectada o premultiplicada por un factor que contemple el tipo de árido, que lo tenemos aquí al final, justamente en el segundo párrafo, en la nota 2 del artículo 313 o del apartado 313 de este anejo 19. Entonces, en este caso, para arenisca, según en virtud de este artículo, habría que quitar un 30%, o sería 0,7, para caliza un 10%, 0,9, el cuarcítico es la fórmula oficial, la caliza densa y el basalto hay que añadir un 20%. Entonces, en este caso ya tendríamos los valores. Aquí lo que podemos hacer es en datos, validación de datos, e impedir que el usuario coja un tipo distinto, de manera que, pues, seleccionando lista y indicando que esta es la lista de posibles valores para esa celda, pues aquí tendríamos la opción de pues, caliza densa o caliza o la que pudiera ser. Bien. Otro dato que haría falta, bueno, y de hecho voy a poner aquí al lado un parámetro, bueno, no hace falta, creo que no. Entonces, a continuación voy a poner aquí vamos a preparar un poco lo que es la designación de la armadura de tracción. En este caso, estas columnas, por ejemplo, con un ancho de, por ejemplo, 14. Entonces, en este caso, el diámetro, vamos a indicar para esta capa de armaduras en tracción lo que serían los diámetros posibles que podemos tener. Pues 10, 12, 16, vale, 14, bueno, 14 no se suministra, 20, 25 y 32. Y aquí a continuación el número de barras. Por ejemplo, 0, 0, 0 y 0. Si tuviéramos, por ejemplo, 4 barras de 20, pues 4 de 20. Aquí podríamos poner igual un condicional que sería, por ejemplo, formato condicional, nueva regla, según el valor de la celda o, vamos a ver, vale. Si el valor de la celda, por ejemplo, es no igual a 0, vamos a poner un formato de que lo resalte, por ejemplo, con, yo qué sé, pues por ejemplo, con este color y
en negrita. He cogido este azul de aquí. Aceptar y aceptar. Entonces, así quedaría resaltado un poco el tipo de hacerlo de alguna manera para saber lo que estamos haciendo. Un poco que quedase destacado. Igual destacaría mejor en rojo, no lo sé. A ver, formato condicional, administrar reglas, editar la regla y el formato, vamos a ponerlo, por ejemplo, quizás destaca más en rojo. Vale. Y en el caso, esta también se puede copiar. La modula de compresión, de nuevo esto con ancho de columna de 14. Aquí pondríamos compresión y lo mismo, diámetro. En este caso voy a poner 3 de 16 en compresión. Vale, de esta manera entonces aquí tendríamos el canto útil D en milímetros, que sería, pues, por ejemplo, canto 500, ancho 400 y recubrimiento, por ejemplo, 48, pues el canto útil no sería ni más ni menos que el canto total menos el recubrimiento. Y la armadura, el área AS en milímetros cuadrados sería igual a pi cuartos, pi entre 4 por, entonces, la suma de lo que sería esta celda por 100, que es el cuadrado de 10, más esta celda por 144, más esta celda por 256, cuadrado de 16, más esta por 400, más esta por 625, que es el cuadrado de 25, y finalmente más esta por 1024, que es el cuadrado de 32. Vale, y repetimos esto. Esto va a dar error, no me va a interesar. El área AS', que sería la de compresión. Esta fórmula lo que voy a hacer es poner F2, copio la fórmula, control C, y aquí hago de nuevo F2 y hago un control V. Entonces, ahora lo que puedo es arrastrar manualmente a la casilla donde tengo el número de barras que voy a considerar en compresión, que serían estas que tenemos aquí indicadas. Vale, ya tendríamos entonces los valores correspondientes. Otro dato que hace falta sería el módulo del hormigón, módulo EC, en megapascales. Entonces este sería igual a, en este caso tenemos que seleccionar el tipo de árido, que es caliza, habría que hacer una función buscar v, en la cual buscaríamos el tipo de árido, en este listado que tenemos aquí abajo, indicado, la columna sería la segunda, porque el coeficiente corrector está en la segunda columna, y puesto que estos valores no están en orden alfabético, pues habría que poner un 0. Y con esto tendríamos un coeficiente de 0,9, ¿vale? Lo ha detectado correctamente. Esto ahora tiene que ir multiplicado por 22.000, por paréntesis, y ahora meteríamos lo que sería un décimo de la resistencia media. Es decir, la característica más 8 entre 10, y ahora elevado a la 0.3, 0,3. Creo que está correcto. Y tendríamos este valor de modo de elasticidad del hormigón. Y finalmente el coeficiente de homogeneización, n, pues que hemos puesto anteriormente en el vídeo, pues sería ni más ni menos que el del acero, 2 por 10 a la 5, entre el del hormigón. Entonces aquí tendríamos este valor que tenemos aquí indicado. Bien, el punto siguiente a considerar sería lo que sería pues el punto de fisuración. Punto de fisuración. Bien, en el punto de fisuración, tal y como hemos visto anteriormente en el vídeo, pues tendríamos, he notado aquí lo que serían los valores y tendríamos entonces en fisuración pues las ecuaciones que he propuesto para área homogeneizada, profundidad homogeneizada, inercia, valor del momento de fisuración, valor de la FCTM-FL, bueno, esta no está, habría que cogerlo del anejo 19 o de Eurocódigo 2, y la curvatura, pues tenemos aquí las ecuaciones. En este caso, como también hace falta, la F, en este caso FCTM-FL en megapascales, la expresión que tiene de acuerdo con el Eurocódigo 2 sería esta que tenemos aquí indicada, así la encuentro donde está. La FCTM sería 0,3 por FCK a la 2 tercios, la clásica, y la resistencia de sustracción está más adelante en el Eurocódigo, y es que multiplicar por el máximo, bueno, ya que lo he comentado,
tiene que estar indicada más adelante. O quizá está más atrás. A ver, aquí está. Por el máximo de entre la FCTM o FCTM multiplicada por 1,6 menos h entre 1000 con la h obligatoriamente en milímetros. Entonces, en este caso, pues la FCTM sería igual a 0,3 por la resistencia característica compresión del hormigón elevada a 2 entre 3 y multiplicada por el máximo de entre 1 o 1,6 menos el canto en milímetros, tal cual está aquí, entre 1000. Y tendríamos este valor de resistencia media a flexotracción. Entonces, en el punto de flexotracción me hace falta el área homogeneizada en milímetros cuadrados. Entonces, esta área homogeneizada, si aplicamos la fórmula, sería igual a el B por H más el coeficiente de homogenización menos 1 por la suma de áreas de armado. Es decir, lo que sería esta más esta. Vale, entonces aquí tendríamos la n. Obviamente, si hubiéramos despreciado las armaduras... Madre mía, esto qué rebelde está. Vale. Si hubiéramos despreciado las armaduras, 500 por 400 es 200.000. Esto nos está dando un poco más justamente por esa homogeneización del acero. A continuación tendríamos la profundidad en régimen lineal sin fisuración y homogeneizado. Esta x en milímetros sería igual a, pues, paréntesis, el B por... Perdón, el B igual a el ancho por el canto al cuadrado entre 2 más el coeficiente de homogenización, lo que es la n menos 1, por el área de armaduras que tenemos aquí, la de tracción, voy a abrir un paréntesis mejor, la de tracción por su profundidad, que es el canto útil, más la de compresión por su profundidad, que es D', que está aquí. Cierro el paréntesis y divido por el área homogeneizada. Y esto pues me da, si hubiéramos despreciado las armaduras o si fueran iguales, la profundidad estaría a mitad de altura, 250. Como tenemos armaduras, pues da un poco más. En este caso, 254. Voy a mirar una cosa porque no sé si aquí... No, efectivamente hay que multiplicar por n-1. Pensaba que me había olvidado en la ecuación que he puesto en el vídeo antes. Vale, luego tendríamos la I sub h, que sería milímetros a la cuarta. Y entonces, pues aquí es de nuevo, sería base por altura, vale, igual a lo que es la base por el canto al cubo entre 12 más... Aunque lo quiero un poco para ir más rápido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con variables. A esta celda de h le voy a poner de nombre h. A la celda de b le voy a poner de nombre b. A la celda de a sub s le voy a poner de nombre as, minúscula. A la celda de armadura de compresión AS'. Al canto útil, que está aquí, vamos a poner D. Y al D' le vamos a poner D'. Y al coeficiente de homogenización le vamos a poner N. Entonces, en este caso, pues esto sería igual a B por H al cubo entre 12 más B por H por paréntesis, lo que sería H medios, H entre 2, menos este valor anterior, todo ello al cuadrado, y ahora más lo correspondiente a las armaduras, que es n-1, multiplicado por paréntesis. El área de armadura de tracción por su posición, que es d, menos la xh, esto al cuadrado, más el área de armadura de compresión, as', multiplicada por su posición, que es d', menos la xh, y yo al cuadrado. Cierro paréntesis y... Vale, había un error. BH cubo entre 12 más BH por H medios menos 12 cuadrado. Vale, ahí hay un por 2. Vale, no me ha reconocido los cuadrados. Luego, entonces esto está mal, no sé por qué. Vale, este es... Vale, al cuadrado
este es al cuadrado, este es al cuadrado. Vale, entonces aquí tendríamos la inercia. Si hubiera sido la bruta, es decir, si fuese madura, sería B por H al cubo entre 12. Luego entonces, si vemos entonces el efecto de una entre la otra, pues esta entre esta, es que, digamos, la presencia de armaduras lo que hace es incrementar lo que hace es incrementar la inercia en un 10%, ¿de acuerdo? Pues ya está. Entonces estos valores sean un juego por comprobar. Ya tendríamos el punto de fisuración. Entonces, el momento de fisuración, el momento, voy a ponerlo aquí, por ejemplo. Momento MCR en metros kilonewton. Voy a ponerlo mejor así. Pues el momento sería igual a, tal cual hemos visto de la expresión, sería la resistencia media por la inercia entre h menos x. Entonces, la resistencia media por la inercia entre h menos x. El h menos la profundidad. Vale, este resultado, como está todo en megapascales y milímetros, esto supuestamente estaría en milímetros por newton, hay que dividir por 1.000.000 para pasar a metros kilonewton. Entonces aquí tendríamos lo que es el momento de fisuración para esta sección. Y finalmente la curvatura C, vamos a ponerla por ejemplo en kilómetros 1 entre kilómetros. Igual me permite poner aquí curvatura. Bueno, pues entonces lo pongo de esta manera. Kilómetro a menos 1. Pues esta sería, esto es la letra griega C, con símbolo. Ahí tendríamos, entonces aquí tendríamos el momento que acabo de calcular, ahora ha pasado a milímetros newton por 1.000.000, entre el mol elasticidad del hormigón y entre la inercia homogeneizada. Pues la curvatura, y esto estaría en milímetros a la menos 1, entonces hay que multiplicar por 1.000.000. Luego sería 0,43. Vale, pues entonces, más o menos, este sería el punto de correspondiente a fisuración. Voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo, lo que sería un poco para remaquetar la hoja y no alargarlo de más. Y pues a la vuelta de esa remaquetación, continúo la explicación con los otros dos tramos que faltan, puntos que faltan, que sería el correspondiente a la plastificación empleando este diagrama bilineal y finalmente el agotamiento considerando la posibilidad de que el usuario desee considerar el endurecimiento plástico del acero. Bien, como podéis observar, he dado una serie de formatos en este Excel para clarificar la visualización, he añadido subíndices. Debo reconocer que lo que es aquí había puesto antes alargamiento en rotura y no es exactamente el alargamiento que se pide aquí, es el alargamiento bajo carga máxima del diagrama tensión de formación del acero. Entonces es el alargamiento epsilon sub UK. Luego también otro pequeño matiz, aquí en la curvatura pues he añadido simplemente curvatura la chi sub CR, indicando que es la correspondiente al punto de fisuración. Vale, el siguiente punto del diagrama entonces es el punto de plastificación. Vale, este punto luego, a medida que igual te complete la hoja, veremos que en este punto, sobre todo a la hora de hacer el solver, pudiéramos no encontrar convergencia. Porque aquí se impone que la deformación de la armadura traccionada va a ser el límite elástico, pero en el caso de que hubiéramos colocado una sección poco dúctil, con exceso de armadura, puede que no se llegase a alcanzar un equilibrio. O sea, puede que el acero no posibilitase llegar al límite elástico garantizando el equilibrio de fuerzas internas en la sección. Entonces, pero en principio vamos a suponer que sí, y si no se encuentra, el solver ya dará un error. Entonces, la incógnita aquí, voy a llamarle incógnita XP en milímetros. Esta es la que tiene que encontrar el solver. Luego entonces aquí le pondríamos pues un subíndice, superíndice. Está, subíndice. Entonces no cabe exactamente, aquí igual lo que voy a hacer es entonces a estas columnas les voy a dar un poco más de anchura y ancho de columna, por ejemplo 14,5. A ver si funciona. Entonces ahora esta sí que entra. Vale, pues entonces en este caso aquí vamos a dar un valor aleatorio sabiendo que tenemos un canto útil de en torno a unos
por 400 y pico, 452, voy a dar, por ejemplo, aquí un valor de, yo qué sé, 200. Entonces, este valor de 200, no sé por qué me lo pone así, copiar formato acá. Vale, este valor de 200 es un valor para iterar. Entonces, lo que sabemos en este caso es que, tal y como he comentado antes, en el caso de plastificación, la información del hormigón sería menos epsilon sub i por xp entre xp menos d. Entonces, en este caso, nosotros conocemos el canto útil, nos faltaría conocer la epsilon sub i. Entonces, la epsilon sub i, como va a aparecer varias veces, igual convendría que la pusiera aquí. Entonces, estas las voy a arrastrar. Mejor no arrastro. Vamos a poner aquí epsilon i, y esto no lleva unidades, y le pongo lo que es symbol. Vale, y luego ya en un reformateo ya pondré el subíndice. Entonces, epsilon i en valor absoluto es igual al límite elástico partido por 1,15 y partido por el coeficiente, por el módulo de elasticidad del acero, que es 2 por 10 a la 5. Luego entonces tendríamos este valor de aquí, que sería, vamos a ponerlo por ejemplo en notación científica, y sería 2,17 por 10 a la menos 3. A este valor le voy a poner EPSI, de epsilon i. Vale, luego ya tenemos esta variable nombrada. Entonces, lo que sabríamos es que la deformación del hormigón, EC, en este caso nuevamente, este sería el symbol, pues entonces esta de aquí sería igual a menos la epsilon i multiplicada por, paréntesis, no, bueno, sería por xp, es decir, multiplicada por xp, y entre, paréntesis, de acuerdo con esta fórmula, xp menos d. Entonces sería la xp menos el canto útil. Entonces tendríamos esta información para el hormigón. Entonces aquí pondríamos científica. Y tendríamos 1,73 por 10 a la menos 3. Vale, en el caso de la tensión del hormigón, sigma sub c, de acuerdo con el diagrama que hemos visto antes, tenemos que en función del valor de epsilon sub c, que en este caso concreto nos ha dado menos de 1,75 por 1000, pues habría que determinar el valor de esta tensión del hormigón. Claro, esa tensión del hormigón sigma c, si vamos al eurocódigo 2, a su diagrama bilineal, o la figura A1934 en el código estructural, veríamos que para una deformación inferior a ese 1,75 por 1000 estaríamos en esta recta de carga. Por lo tanto, se podría sacar la tensión del hormigón con una regla de 3. Si 1,75 es FCD, como epsilon sub c será a la carga proporcional, la tensión proporcional. Luego entonces, en este caso, sigma sub c podría calcularse como la deformación del hormigón entre ese 1,75 por 10 a la menos 0,3, por 10 a la menos 3, y multiplicado por la tensión del hormigón F sub CD, que es 30 entre 1,5. Bueno, en este caso, dos cosas. Primero, como esa tensión va a aparecer varias veces, aquí lo que voy a hacer va a ser añadirla y, por ejemplo, aquí poner FCD en megapascales. Vale, pues entonces FCD en megapascales sabemos que es igual a la FCK entre 1,5. Y a esta tensión, por cierto vamos a ponerla como número y con un decimal, pues a esta le vamos a poner de nombre a esta variable FCD. Ya está. Entonces, en esta ecuación, pues yo podría cambiar esto de B sub 2, B2 entre 1,5 por directamente FCD. Vale, en este caso, y este valor tiene además que ser general y, por ejemplo, con un decimal. Vale, vemos claramente que sería 19,7 megapascales. Ahora bien, si la X hubiera sido, por ejemplo, mayor, digamos, o menor, por ejemplo, 150, en este caso, o mayor, perdón, 250, por ejemplo, veríamos que la FCD, la estimación tendría que ser a 30. Esto es imposible. Claro, en este caso no podría ser esta solución. ¿Por qué? Porque el hormigón tiene una deformación superior a ese 1,55 por 1000. Estaríamos en la parte horizontal. Por lo tanto, esto no es más, se hace muy sencillamente limitando la tensión del hormigón al mínimo de entre la cantidad que hemos puesto antes o directamente FCD. Entonces, independientemente en este caso, si tuviéramos, por ejemplo, una fila neutra 120, no llegaríamos a unos 75 por 1000 y tendríamos 9 megapascales. Con el valor de 200 que he puesto yo antes, estaríamos casi en 1,65 y estaríamos efectivamente casi en 20 megapascales. Vale, con esto hemos solucionado el tema de la tensión del hormigón. Ya podríamos calcular N sub C para el primer caso, porque tenemos sigma sub C. Y en el segundo caso, pues también tenemos la X sub P, la epsilon sub C
este un 75 por 1000, etc. A este valor, ya que le he llamado un valor auxiliar A, yo a este valor A le voy a poner aquí abajo, en milímetros, y como es un valor auxiliar que tampoco es relevante, no lo voy a poner aquí al margen, le voy a poner aquí, por ejemplo, este color, sería este. Entonces, a este valor en milímetros le voy a poner el valor que le corresponde, que sería, pues, como vemos aquí, 1,75 por 1000 entre S sub C por X sub P. Luego sería igual a 1,75 por 10 a la menos 3 entre la deformación del hormigón y por X sub P. Vale, en este caso, esto también habría que ponerlo en general. Vale, entonces aquí vemos que el valor de A tendría que ser 202,9. Esto no puede ser, obviamente, se correspondía a un valor de A que es superior a la profundidad que estamos considerando X sub P. ¿Por qué? Pues porque el valor de A, obviamente, va a dar valores absurdos en el segundo caso. Pero ya tendríamos la A para hacer estas operaciones de encontrar áreas y centros de gravedad. Y también tendríamos ya también fácilmente calculable la del rectángulo. Luego entonces, ahora ya estoy en condiciones de poner aquí cuál sería la resultante NC, por ejemplo, en newtons. Entonces, este resultante en newtons es un condicional. Sí, dependiendo de, como tenemos aquí, si la deformación del hormigón está por debajo de un 75 por 1000, luego si esta es menor que 1,75 por 10 a la menos 3, entonces el valor si verdadero será la que tenemos aquí, el ancho de la sección, que es B, multiplicado por el sigma C, que lo tenemos aquí arriba, por la X sub P entre 2. La X sub P entre 2. Está todo en milímetros y en megapascales. O entonces tendríamos este valor de resultante. Vale, no he puesto el valor si falso. El valor si falso sería el otro. Sería todo este chorizo de aquí, pues B, el ancho de la sección, multiplicado por paréntesis. Tendríamos entonces el valor de A por un medio por FCD. O sea, A medios por FCD. Este A entre 2 por FCD. Más el valor este que tenemos aquí es lo sub C menos un 75, es decir, más paréntesis. El valor de función del hormigón menos 1,75 por 10 a la menos 0,3, cierre paréntesis, entre la deformación del hormigón, que es esta, multiplicado por la X sub P por FCD. Por X sub P y por FCD. Y cierro paréntesis. Vale, y me falta otro paréntesis, ya está, corregido. Vale, entonces, para comprobar más o menos que eso esté dando resultados coherentes, pues vamos a forzar, por ejemplo, justo en el límite, a ver que no haya continuidad, por ejemplo, 205, estaríamos, vale, aquí debemos de tener algún tipo de error, porque se me ha salido del texto. 204, 202, por ejemplo, 201, vale, pues entonces hay que revisar esta fórmula, tendríamos B por E sub 2 entre 2 por FCD. ¿Tiene sentido? Vale, la parte triangular más E12 menos... Vale, esto está mal. Es 1,65 por 10 a la menos 3. Vale, eso es lo que estaba mal. E12 menos 1,65 por 10 a la menos 3. Vale, ahora debería estar bien. Si yo pongo aquí 202, vemos que aparentemente hay continuidad. ¿Vale? Tenemos con 200, tenemos 788.000, con 201, 800.000 casi, con 202, 811.000. ¿Vale? En principio parece que esto funciona. Tendríamos la resultante del hormigón. La resultante, a continuación, de A sub S en newtons, pues esta resultante sería igual a, pues por ejemplo, el área A sub S multiplicada por FID. La FID yo creo que no la he codificado todavía, me parece. Pues entonces sería esta entre 1,15. Y está puesta en newtons. Vale, lo podría, ya que estamos, añadir aquí abajo. Luego FID en megapascales sería igual a 500 entre 1,15. Sería igual a 500 entre 1,15. Y entonces esto sería aquí, pues la FID. Vale, y le quito decimales,
Y aquí entonces podríamos poner directamente ya f y d. Vale, nos faltaría a continuación también la deformación del acero en compresión. Deformación epsilon S', pues está, de acuerdo con también lo que hemos puesto antes, pues esta deformación sería menos epsilon sub i por xp menos d' entre xp menos d. Luego menos la epsilon i, que está aquí, por la x sub p menos d' entre la x sub p menos d. Vale, y está puesta en notación científica. Y estaría por aquí, científica. Vale. Y la podemos poner también tensión sigma S', en megapascales. Este sería igual al mínimo de entre la deformación unitaria por 2E5 y F y D. En este caso yo creo que no es necesario, a pesar de que posteriormente para este límite último, como he comentado en la parte inicial del vídeo, trataremos de considerar endurecimiento. Yo creo que aquí, vamos, mi intención es en esta hoja dejarlo más simple y aunque le demos oportunidad al usuario de considerar endurecimiento, en la modula de compresión, al menos en este cálculo, no lo haremos porque no es probable que tengamos tampoco deformaciones importantes y no es probable que tampoco tenga un impacto excesivo. Luego entonces ahí ya podríamos calcular la resultante a S' en newtons y será igual a A igual a S' multiplicado por la tensión de esta armadura. Y ahora podríamos poner aquí S de las fuerzas horizontales, por ejemplo. Sumatorio de fuerzas igual a 0 y lo ponemos con interrogación. Entonces, lo que tenemos aquí es que esto sería aquí, esta la pongo con un símbolo para indicar si tenemos efectivamente equilibrio de fuerzas. Entonces aquí tendríamos lo que es, esto sería la resultante del hormigón más la resultante de modula de compresión menos la resultante de modula de tracción. Entonces evidentemente aquí vemos que no habría equilibrio, tendríamos un desequilibrio de unos 426 kilonewtons. Luego entonces la idea sería ahora, para ver si esto funciona, buscar aquí por ejemplo con el solver, nos aseguramos en opciones y complementos del Excel, que el solver está activado, aceptar, y a continuación en datos, en solver, lo que vamos a hacer es imponer que en esta celda E19 quiero un valor de 0 y modificando la celda incógnita que es x sub p. Vamos a ver si esto obtiene equilibrio y me diría que entonces que pues el equilibrio se obtendría para un valor de lo que es la incógnita de la profundidad de fibra neutra igual a 161, lo cual nos daría entonces un equilibrio de fuerzas de técnicamente 0. Esto lo voy a poner aquí con un decimal, ya está. Y finalmente, como he comentado en la parte anterior del vídeo, lo que nos interesa es el momento de plastificación, pues será igual a n sub c por delta, esta parte ahora hay que programarla en función del valor de n sub c, más las resultantes de armaduras por sus distancias a la fibra neutra. Entonces sería esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, momento de plastificación, vamos a ponerlo por ejemplo m sub pl metros por kilonewton. Vale, este va a ser complicado de programar. Aquí tenemos entonces un condicional si la deformación del hormigón, esta, es menor que 1,75 por 10 a la menos 0,3, ¿de acuerdo? Esa sería la condición. En ese caso, tendríamos, a ver cómo lo vemos esto, tendríamos, pues estaríamos en el primer caso y tendríamos que la resultante del hormigón y su, o sea, producto de la resultante por la distancia sería el n sub c que tenemos calculado ya, multiplicado por 2/3 de x sub p. Luego entonces, en este caso, tendríamos la n sub c por 2 entre 3 por la x sub p. Este sería, y por cierto, estamos en newtons en este caso. Y el valor si falso, pues habría que hacer esta operación de aquí. Habría que coger la resultante, tenemos lo que es la b, por cierto, vale, tenemos b multiplicado por paréntesis. Tendríamos el triángulo, que es a medios por fcd, o sería el a entre 2 por fcd, y esto habría que multiplicarlo por el 2/3 de a. Luego entonces, realmente un medio por 2/3, al final sería esto al cuadrado,
entre 3 por FCD, si no me equivoco. Más, repito, que tendríamos A multiplicado por 2 tercios de A. Y entre 2, A medios por 2 tercios de A es A cuadrado tercios por FCD. Y la parte del rectángulo tendríamos más, pues, epsilon sub C menos un 65 por 1000. Tendríamos, ¿dónde está? Esta, menos 1,65 por 10 a la menos 3, cierre paréntesis, entre, ¿dónde estamos? Epsilon sub C, que es esta, multiplicada por x sub p y por fcd, por x sub p y por fcd, y ahora habría que multiplicar por a más xp menos a medios. Luego, por paréntesis, la a más x sub p menos a medios. Luego, entonces, sería x sub p menos a entre 2. Y cierro paréntesis, creo. Y ahora cierro otro paréntesis y otro paréntesis. Vale. Entonces, este valor sería el momento asociado al resultante del hormigón. A esto tengo que sumarle más AS' por encima S' por XP menos D', es decir, más AS' por la sigma S', por, paréntesis, como dice aquí, XP menos D'. Luego la XP menos D'. Y esto más la A sub S por F y D, porque esa armadura está en una tensión F y D, la de tracción, multiplicada por, paréntesis, D menos XP. D menos XP, que es esta de aquí arriba. Vale. Este valor estaría teóricamente en milímetros y newtons. Luego entonces añado un paréntesis al principio y al final, y el resultado lo que hago es dividirlo por 1 por 1.000.000. Luego tendríamos un momento de plastificación de en torno a pues, 218 metros kilonewton. Y finalmente la curvatura de plastificación, vamos a poner por aquí C, PL, en, como he puesto antes, kilómetros a la menos 1, pues esta curvatura se obtendría como epsilon sub c entre x sub p. Es decir, se obtendría como la deformación del hormigón entre x sub p, y como esto estará en milímetros a la menos 1, pues por 1.000.000 para pasar a kilómetros a la menos 1. Esta sería la curvatura de la sección. Luego tendríamos ya el punto de plastificación como pues, momento y curvatura asociada. Aquí cambiamos esto a symbol y así entonces quedaría mejor. Vale, un poco para comprobar lo que hay más o menos cierta continuidad o que no hay errores, vamos a ver, para forzar a lo que es, parece que en este caso la tensión del hormigón claramente está por debajo de FCD, y porque tenemos una información de 1,21 por 1000. Para forzar el paso al otro lado, lo que sería a las formaciones del hormigón por encima de 1,65 por 1000, lo que habría que hacer es aumentar la cantidad de hierro, cantidad de acero. Entonces, en este caso, si por ejemplo pusiéramos 5 barras de 20, y vuelvo a darle, por ejemplo, aquí a datos, solver, y vamos a ver si encuentra el equilibrio, aceptar. En este caso, seguimos por debajo del 65 por 1000, ¿vale? Si le pongo, por ejemplo, voy a forzarlo más, con 7 barras, solver, resolver, aceptar, estamos en 64 por 1000, estamos justo en el punto de cambio, ¿vale? Luego, entonces, igual si le pusiera, voy a hacer una cosa un poco ortodoxa, pero como le falta tan poco, vamos a ver qué ocurriría. Fijaros, 371 o 65. Si pusiera, por ejemplo, 7,5 barras, solver, resolver, aceptar, ahora estaríamos un poco por encima y 396, 884. O sea que más o menos, aparentemente, pues no hay ningún tipo de discontinuidad en este caso, no parece que la haya. Luego entonces ya tendríamos el punto de plastificación. Lo que voy a hacer a continuación, voy a reservarme aquí. Aquí tendré el punto de plastificación, aquí tenemos el de agotamiento. Aquí, por esta zona, voy a insertar una forma, por ejemplo, esta de aquí. O si no, esta no me gusta, vamos a darle insertar forma, por ejemplo, esta. Y, por ejemplo, le voy a poner aquí una especie de relieve y modificar texto. Pondríamos solucionar o resolver plastificación. Vale, entonces esto, en principio, formato, supongo que entonces la posición del texto, ¿cómo puedo ponerla?
Vale, ahí tendríamos. A ver, clasificación. Le voy a poner menos tamaño, negrita, y ahí está. Entonces, por ejemplo, la idea es, y esto también voy a copiarlo, y voy a poner aquí otra con distinto color. Por ejemplo, esta, resolver, agotamiento. Vale. Entonces la idea sería asociar a este botón, o a este botón que está aquí un poco resaltado, sería asociarle toda esa macro o esa operación de resolver la clasificación. Entonces, para lo cual, lo que voy a hacer aquí es, creo que es en vista, en macros, vamos a grabar una macro. El nombre de la macro va a ser, por ejemplo, pues plastificación, plastif, por ejemplo. Aceptar. Ahora vemos que está grabando la macro, podríamos detener la grabación, y por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente ir a datos, solver, establecer el objetivo aquí, que quiero que el equilibrio este tenga no un máximo ni un mínimo, sino un valor igual a 0, y cambiando las celdas con la variable incógnita xp, esta de aquí. Y le doy a resolver, me dice aceptar, y ahora entonces voy aquí a la vista, macros, y detengo la grabación. A continuación, la macro que acabo de grabar, de plastificación, le digo modificarla, accedo al Visual Basic, y me aseguro de que en herramientas, en referencias, el solver tiene que estar activado. Aceptar y salgo de aquí. Entonces ya tendríamos esto. Y ahora teóricamente, pues aquí este botón le podríamos asignar la macro que es plastificación. Y teóricamente, si por ejemplo ya pusiera 8 barras de 20 y le doy aquí, me dice que encuentre el equilibrio y estaríamos pues eso, casi en un 2 por 1000 y con 421 metros kilonewton de momento de plastificación. Y ya tendríamos entonces el punto de plastificación. Igual que en el caso anterior, voy a hacer ahora mismo una pequeña pausa para reformatear esto y concluimos este vídeo que traigo hoy con el punto de agotamiento. Y sobre todo esa particularidad que quiero que esté en la hoja, que es de que el usuario pueda decidir si quiere o no quiere considerar el endurecimiento plástico de la armadura de tracción. Así que hago una pequeña pausa y ahora en un microsegundo nos vemos. Bien, sobre el formateo, una cosa que también me gustaría comentar es que al final he ordenado estas 4 celdas porque me parecía un poco más coherente que la F sub CD estuviera con o sea, que la resistencia del hormigón a compresión de diseño estuviera con la de flexotracción y que el límite elástico se nos estuviera con el límite elástico, F y D. Entonces ello me ha obligado a cortar y pegar. Entonces, digamos, al cortar y pegar, por ejemplo, esta celda que es la FCD, si yo la corto y la pongo aquí, esta celda ahora pasa a ser la celda de valor FCD y esta recuperaría su posición B18, ¿de acuerdo? Es un poco por saberlo, porque lo digo que es, a menos, igual por ahí algún tutorial o se puede hacer, pero yo no he sabido hacerlo. Cuando una vez renombrada una celda, la B18, con una variable FCD, ya no es posible cambiar el nombre. O sea, si pusiera aquí, por ejemplo, FDD, no me deja, no me hace caso. Entonces le digo que se puede cortar y pegar y alterar. Con el solver también, eso sí que mucho cuidado. En la macro que se ha grabado apuntará siempre a la relación de esta celda y esta celda de equilibrio. O sea que en el caso de que yo añadiera aquí una fila más, la macro no valdría y habría que a lo mejor pues ir directamente en macro, visualizarla y modificarla a mano. Es decir, cambiando el lugar apuntando a la celda 19 a donde se hubiera movido el equilibrio o la variable de modificación. Bien, en este caso los botones los he desplazado hacia abajo y he puesto aquí un par de preguntas que, digamos, el usuario debería contestar. La pregunta sobre si desea considerar endurecimiento o limitar el alargamiento del acero. Entonces, en este caso, yo aquí lo que voy es a juntar estas dos, combinar y centrar, y aquí abajo en las auxiliares voy a ponerme, pues por ejemplo, sí y no. No, estas de aquí. Entonces voy a ponerles, por ejemplo, con un color de estos de por aquí. Y entonces la idea sería que en esta celda, pues igual que hemos hecho antes, el usuario o usuaria de la hoja, pues pusiera lista y origen de, puede ser uno de valores, o sí o no. Y así nos aseguramos de que los condicionales funcionarán, independientemente de lo que conteste el usuario. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, ¿desea conseguir endurecimiento? Sí. Pues ya está. Esto lo centramos un poco. Por ejemplo, aquí le pongo el color de letra, que creo que era este, me parece, e incluso se puede poner un poco más grande. Vale.
Ya está, esta sería una opción. Y no, no me gusta este color ahora mismo, pero bueno, no hay otra cosa que poner. Porque poner aquí el verde, pues podría ser. Igual funcionaría, no lo sé. A ver si se coloca. Creo que es este tono de verde con el blanco. Vale, este igual habría que centrarla. ¿Vale? Podría ser una idea. Y esto también habría que ponerlo en verde. Vale, sería la pregunta. Considerando 900 sí. Y la otra, limitar el alargamiento, pues aquí lo mismo. Esta también se juntaría, combinar y centrar. Y de nuevo, pues datos, validación de datos y lista de los valores que va a dar el usuario o el programador de la hoja, que soy yo. Aquí estos dos. Y aceptar. De manera que entonces ahora yo podré decir si quiero una u la otra. ¿De acuerdo? Entonces esto de nuevo también se podría poner estas dos celdas con este color verde en color blanco. Esta de aquí pues se centra y se sube de tamaño. Por ejemplo, este estaba 16, pues 16, ya está. Entonces, una cosa importante es que en este caso, a ver, si yo quiero conseguir endurecimiento plástico, el eurocódigo me impone una limitación que es esta de aquí. Luego habría que hacerle caso. Y es al contrario, si yo no quisiera conseguir el endurecimiento, es decir, si yo quisiera que la rama plástica fuera horizontal, es entonces cuando me podría hacer la pregunta de si, vale, ¿usted quiere llegar a menos infinito o quiere limitarlo al 10 por 1000 que decía la EH? Es entonces cuando esta pregunta realmente, un poco para no despistar al usuario, convendría que solo en el caso de que el usuario haya contestado aquí que no quiere considerarlo, es entonces cuando estas celdas deberían aparecer. Es decir, si el usuario aquí dice que sí que desea considerarlo, esta pregunta debería estar camuflada. Por lo tanto, aquí lo que voy a dar es un formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato y la fórmula será igual a, si esta casilla de aquí, que es la J, me parece que es la J8, si dólar J dólar 8, es igual a, en el caso de que, por ejemplo, que sea que no quiero considerarlo, perdón, que sí, cuando el texto sea ese, ya he terminado de esto, el formato sería pues el color sería, me parece que es este de aquí, y el relleno sería este, ¿vale? Aceptar, vale. Entonces si contesto aquí que sí, bueno, no me ha hecho caso, vamos a repasar esto, formato condicional, administrar reglas, vale, editar regla, por tanto si yo dijera aquí igual a J8 igual a sí, dice que es falso. Vale. Yo creo que va a tener que ver con que esto está, me parece que va a tener que ver con que eso está combinado y centrado. Si separo, esta celda es, vale, ya sé por qué. Había un espacio colocado después. Vale, vale. O sea que entonces debe ser por esto. Porque hay un espacio ahí colocado. Y en esta no lo hay. Vale. Bueno, pues entonces esto se puede juntar. Vale. Esta celda tiene que ser, sí, verdadero, ya desaparece. Vale, efectivamente. Pues era un poco porque yo había cometido, haber escrito sí y espacio. Entonces ahora mismo ya la pregunta desaparece. Y esta solo aparecería si contesto no, entonces cuando se pregunta, ¿limita el alargamiento? Pues sí o pues no. Vale, entonces yo ahora voy a meter aquí abajo un parámetro auxiliar que sería, independientemente de lo que conteste el usuario, voy a suponer que no hubiera limitación a la armadura y por tanto que el pivote de fallo en el cálculo, es decir, que el hormigón siempre, si la armadura puede formarse tanto como queramos, voy a menos infinito, el hormigón entonces su agotamiento se producirá cuando llegue al 3,5 por 1000. Luego entonces voy a calcular en esta celda un valor auxiliar, aquí abajo, cuál sería el valor del alargamiento del acero si el hormigón llegase a ese 3,5 por 1000. Pues esto será 3,5 por 10 a la menos 0,3 entre la X, que la tendré que poner por aquí arriba, me precipita un poco. Aquí voy a poner, antes de pasar a eso, voy a poner aquí esto, copio, aquí donde pone punto de especificación pondré agotamiento, y aquí a esta lo voy a llamar en lugar de XP, X última.
Esto última así. Vale, entonces este vamos a poner, por ejemplo, 200. Entonces, ahora, aquí abajo, ese valor auxiliar va a ser la deformación del hormigón si agotase entre esta incógnita y multiplicado por lo que sería esta menos D. Es decir, si en este caso, si el hormigón agotase con el 3,5 por 1000, el acero llegaría al 4,44 por 1000. Es decir, sería esto de aquí en científica, menos 4,41 por 10 a menos 3. Por ejemplo, si la profundidad de agotamiento final fuera 100, en este caso, pues como vemos aquí, el acero llegaría al 1,23 por 10 a menos 2, es decir, el 12,3 por 1000. Esto se pasaría del criterio de la EH08. Entonces, digamos, este valor lo voy a poner aquí en... No quería esto, lo quiero así, con este color, es un valor auxiliar, y entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a poner aquí cuál sería la deformación del acero. Vamos a poner epsilon S. Vale, esta será la final, hay que poner aquí un símbolo. Vale, entonces, esta deformación del acero va a ser igual a dependiendo de la contestación a estas preguntas que ha hecho el usuario. Si se desea conseguir endurecimiento, es decir, si esta celda es igual a sí, entonces la deformación del acero, ¿cuál será? Será el valor mínimo entre la que podría tener de agotarse el hormigón, primero, que sería esta de aquí, el 1,23 por 10 menos 2, 12,3 por 10 menos 3, o bien, como estamos con signo negativo, sería vale, un segundo, entonces voy a ponerlo aquí de la siguiente manera. Valor absoluto de esta. Mejor voy a trabajar como valores absolutos, que creo que es mejor. El valor absoluto de esta o de la que nos da el eurocódigo 2. Entonces, el eurocódigo 2, o en este caso el anejo 19 del código estructural, nos dice que esta deformación del acero sería, en caso de considerando el cimiento, el 0,9 veces epsilon sub UK. Luego entonces aquí pondríamos 0,9 veces por esta deformación unitaria bajo guerra máxima que ha dado el usuario. Entonces aquí cerraríamos el paréntesis, tendríamos ya mínimo estas dos y este sería el valor sí verdadero. Vale, en caso contrario, en caso de no considerar endurecimiento, pues entonces habría otra pregunta. Si a la segunda pregunta, esta de aquí, el usuario contesta que, por ejemplo, desea limitar la elongación, el alargamiento unitario de la armadura, pues entonces aquí lo que pondríamos sería el mínimo entre el 10 por 1000, que es 0,01, o el valor absoluto de este valor que hemos calculado aquí abajo, este valor auxiliar. Y en caso contrario, es decir, si la respuesta de aquí hubiera sido que no, yo no quiero limitar la armadura, pues entonces, en este caso, ¿cuál información cogeríamos? El valor absoluto de esta, ABS de esta de aquí. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Vale, entonces en este caso vamos a ver si las respuestas son coherentes. A esto le voy a poner notación científica y, pues por ejemplo, copiar formato aquí, esta con científica, ya está, vale. Y esta también aquí. Vale, pues entonces, suponiendo que yo hubiera dicho que no deseo considerar endurecimiento, o sea que sí que deseo considerarlo. Vale, tendríamos 1,23 por 1000. Si contesto que no y contesto que no quiero limitar el alargamiento, o contesto que sí quiero limitarlo, aquí ha fallado esto, de nuevo, vale, aquí tenemos el problema de el espacio, vale, ahora ya está bien. Si yo contesto que sí quiero limitar el alargamiento, pues me aparecería este 1 por 10 a menos 2, que es el 10 por 1000 de la EH08. Si digo que no quiero limitar el alargamiento, pues entonces me aparecería este 12,3 por 1000, 1,23 por 10 a menos 2. Y en principio esto ya estaría, o sea que entonces, ¿cuál color he cogido aquí? Parece que este. Ya teníamos entonces la formación del acero. Esta es la buena. Entonces ahora se trataría de coger esta de aquí, la formación del hormigón. Esta formación del hormigón utilizaremos la ecuación de compatibilidad de formaciones, que es donde la tengo, esta de aquí. Utilizaremos la ecuación de compatibilidad de formaciones para, una vez conocida la deformación del acero, en valor absoluto, cuidado, habrá que cambiar el denominador, será en lugar de x menos d, d menos x, pues se obtendría la formación del hormigón como pues epsilon sub s por x entre d menos x. Luego entonces esta sería la deformación del acero por
la X y entre D menos la X. ¿De acuerdo? Este resultado es coherente. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si consideramos endurecimiento, pero si no consideramos endurecimiento y no limitamos el alargamiento, el agotamiento estará limitado por el hormigón. Si en este caso, si el usuario decide limitar el alargamiento al 10 por 1000, el hormigón ya no llega a su límite de 3,5, sino que se quedaría un poco antes. Vale, otra información que también hace falta es la de la armadura de compresión prima. Entonces, esta, de nuevamente, se obtiene también como esta ecuación. Sería la epsilon sub s entre d menos x por x menos d'. Luego, entonces, sería igual epsilon sub s entre d menos la x multiplicado por la x menos d'. ¿Y esto por qué falla? Vale, me falta esto, entre. Vale, y de nuevo vamos a copiar el formato directamente y teníamos aquí la información epsilon sub s'. Vale, ahora vamos con la tensión de endurecimiento. La tensión de endurecimiento, tal y como he comentado antes, me hace falta un parámetro auxiliar m, que sería la pendiente del endurecimiento plástico. Entonces, esta la voy a anotar, por ejemplo, aquí en la hoja de cálculo, creo que merece la pena. Entonces, por ejemplo, aquí abajo añado una fila adicional con este color. Y, por ejemplo, vamos a poner aquí pendiente endurecimiento M. Vale, entonces, esto, por ejemplo, copiar formato aquí. Vale, esta pendiente de endurecimiento sería FTK menos FIK, entre paréntesis, sería la resistencia última de la paréntesis. Esta menos esta, la diferencia son 50 megapascales, entre la diferencia de la epsilon UK y FIK entre S. Luego, entonces, esta de aquí menos la FIK entre el límite elástico, el modo de elasticidad de acero, que es 2 por 10 a la 5. Cierro. Entonces, esta sería la pendiente. Voy a poner aquí esto, copiar formato, aquí, tal cual. Luego la pendiente sería esta que tenemos aquí indicada, 1053. De tal manera que entonces, pues, podríamos poner aquí directamente, yo no sé poner tensión de los aceros, por ejemplo, o resultantes. No sé, por economizar, por nombre tampoco salirme de esto. No sé cómo hacerlo. Es que la tensión sí que puede ser un valor interesante a definir. Tensión, voy a ver cómo queda. Tensión sigma S en megapascales. Vale, esta tensión del acero sería igual a, de acuerdo con esta expresión que tenemos aquí, pues si estamos por debajo de... Bueno, hay que contestar la pregunta. Si el usuario ha decidido considerar endurecimiento, si esto fuera igual a sí, en este caso, pues la tensión sería, pues habría que hacer un condicional. Sería, bueno, el mínimo, podríamos hacer un mínimo de entre 2 por 10 a la 5, multiplicado por la epsilon s en valor absoluto, que es esta de aquí, o esta otra fórmula, f y d, más el parámetro dependiente, este de aquí, por paréntesis, la diferencia de epsilon sub s menos epsilon i, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Vale, que además sabemos que está limitada. Luego entonces, el epsilon s menos EPSY. Vale, este sería entonces, si el usuario hubiera limitado la tensión, perdón, considerase un endurecimiento, esta sería la tensión del acero. Vale, creo que está correcta, cierro paréntesis el mínimo, y ahora el valor si falso. El valor si falso no sería ni más ni menos que la ley de Hooke y limitada a F y D. Luego sería el mínimo de entre, pues, 2 por 10 a la 5 multiplicado por la expansión del acero o F y D. Vale, en este caso, voy a poner aquí esto, copiar el formato, aquí, y le quito un decimal. Vale, si el usuario decide no conseguir endurecimiento, pues los 435, que es 500, el límite elástico partido por 1,15. Pero en caso de que yo diga que sí quiero conseguir endurecimiento, pues entonces estaría un poco por encima. ¿Por qué? Porque mi deformación del acero está, pues es 12,3, estamos por encima del 2 por 1000, hay un endurecimiento paulatino hasta 550 entre 1,15 más o menos. Vale, pues entonces tendríamos esa tensión del acero
en tracción. ¿Se podría también considerar lo mismo para compresión? Pues sí. Y si se puede, pues voy a hacerlo. Entonces, aquí pondríamos, sería una fórmula muy parecida. Yo no sé si me atrevo a hacer lo mismo. Voy a copiar esta ecuación, control C, y aquí F2, control V, ¿vale? Y lo que hago es F2 y donde ponía la estimación de acero en tracción, pongo la de compresión. Y teóricamente debería estar aquí. En este caso, puesto que la formación de compresión, la modulus de compresión, no llega al límite elástico, que es un 2 y pico por mil, pues estamos por debajo de aquí. Luego, entonces, aquí copiar formato y tal. Vale, ahora ya podríamos calcular las resultantes. Entonces, vale, en este caso, vale, yo creo que voy a poner las resultantes, un poco porque hay cierta simetría o equivalencia, pero bueno, yo creo que eso es un poco auxiliar. Entonces, lo que voy a poner aquí es la resultante NC, ¿vale? La resultante NC en newtons, ¿cuánto será? Pues aquí vamos a emplear el bloque rectangular, este es fácil, es el ancho de la sección por la profundidad de agotamiento por 0,8, porque el bloque rectangular está acotado al 80% de la X, y por FCD. Y eso está en newtons, ya está, esta es fácil. Entonces, esta de aquí, copia el formato acá. Luego está el resultante, vale, del hormigón. Podemos poner la resultante, es que estas ya son más triviales, las del acero. Así que lo que voy a pasar directamente a la pregunta es si hay equilibrio o no. ¿El equilibrio cuál será? La resultante del hormigón más la tensión de la armadura de compresión por AS', más la tensión de, menos, perdón, la tensión de la armadura de tracción por AS. No hay equilibrio. Luego entonces esto también lo voy a hacer aquí, copiar. Vamos a dejarla así, tal cual. Le quito decimales. Le pongo, por ejemplo, sí, este formato de aquí. Y ahora lo que se puede hacer es, igual que antes, un solver. Datos, solver. En este caso quiero que esta celda tenga un valor de 0, cambiando la celda de variables, esta de aquí, la que va a ser la x última. Resolver y me he encontrado una solución, que sería para un valor de la x de 68,9, en el cual vemos que con esta hipótesis de considerando yacimiento, el hormigón llegaría al 3,5 por mil, el acero estaría casi en el 20 por mil, 19,5 por mil, en la de compresión no llegaría a plastificar, tendríamos estas tensiones y por tanto ya podemos sacar el momento de agotamiento, el momento y curvatura de agotamiento, que estos dos al menos los voy a copiar aquí y donde pone PL, pues entonces pongo una U. Y aquí lo mismo. Me pone PL, pongo una U y en principio pues ya estaría esto. Entonces el momento de agotamiento, yo no sé si he copiado antes aquí las ecuaciones, pero bueno, serían básicamente las que teníamos de antes, pero más sencillas. El momento de agotamiento se podría calcular como 0,8 por la FCD por el ancho de la sección y por la X que vamos a obtener, la incógnita X última. Este sería el resultante del hormigón multiplicada por el canto útil menos la mitad del bloque rectangular. Si el bloque es 0,8, la mitad 0,4 por la X última. Este sería el momento que produce el hormigón respecto a la modulus de tracción y haré que sumar la resultante de la modulus de compresión AS' multiplicada por su tensión, que es sigma S', y por la distancia entre armaduras, que es D menos D'. Vale, este valor está en millones, o sea, es en milímetros por newton, pues entonces lo que hago es dividir por 1.000.000 y me saldría este valor que tenemos aquí de 239 metros kilonewton. Copiar formato aquí. Y al igual que en el caso anterior, la curvatura se puede obtener como la deformación que tenga el hormigón entre la profundidad del agotamiento, la profundidad fina neutra. Luego entonces esto sería igual a la profundidad del hormigón, que es esta, entre la profundidad. Como esto sería milímetros a la menos 1, pues multiplico por 1.000.000 y tendría entonces aquí la curvatura. Y esto entonces, copia formato, aquí. Tendríamos unos 50,8 kilómetros a la menos 1. En este caso, de nuevo, lo que voy a hacer a continuación va a ser vista, macros, voy a grabar una macro, le voy a poner de nombre
agotamiento, agotam, aceptar. Ahora estoy grabando lo que de la macro y de nuevo igual que antes, datos solver sería este de aquí. Quiero que en esta celda tengamos un valor de 0, equilibrio, cambiando la celda de la X última, que es esta de aquí, resolver, aceptar, doy por buena solución y de nuevo en vista lo que hago es detener la grabación y la macro correspondiente, que es la de agotamiento, la modifico y me aseguro de que aquí en herramientas esté activado el solver, que lo está. Aceptar y aceptar. Y ahora entonces a esta botonera le puedo asignar la macro de agotamiento. De tal manera que si ahora, por ejemplo, dijera que no quiero considerar el endurecimiento, si puse aquí un no, obviamente ya no tengo equilibrio y le daríamos entonces al botón resolver equilibrio, me daría un valor de la X diferente, 73, y tendríamos, fijaros, de no considerar, bueno, en este caso además, como estamos limitando el alargamiento, antes había una curvatura de 50 y ahora es más o menos la mitad. ¿Por qué? Pues porque ahora hemos limitado la estimación del acero al 10 por 1000. Si yo hiciese caso al Eurocódigo 2, que lo que dice es, si hay una rama horizontal superior, es decir, sin endurecimiento, no hay necesidad de comprobar el límite de deformación. Luego entonces, en este caso habría que poner un no. De nuevamente, desequilibrio, resuelvo el agotamiento, y en este caso tendríamos 52. O sea que, ¿por qué? Porque la deformación del acero se nos ha ido al doble. Digamos que si la EH limita al 10 por 1000, pues tenemos una utilidad. Si no limitamos eso y agotamos el hormigón y el acero alcanza el doble de deformación, pues más o menos a grosso modo doble de utilidad, doble de curvatura. Luego entonces aquí tendríamos un poco la hoja programada. Esto de aquí, lo que voy a ponerle el color de... yo creo que es este, no, parece que es... Ahí va, perdón, es este de aquí. Vale. Y tendríamos ya lo que es la hoja más o menos maquetada. Que igual quedaría, no pasa nada, sería, voy a poner aquí añadir una hoja y vamos a llevar aquí los 3 puntos, un poco para ver qué pinta tiene el diagrama. Luego entonces, el primer punto sería el de fisuración, digamos, el eje de las X es la curvatura, vamos a poner aquí mejor, X mayúscula, y el eje de las Y es el momento. Entonces, por supuesto, cero curvatura, cero momento, eso está claro. En el caso de fisuración, la X sería esta de aquí. Luego entonces, para una curvatura de 0,44 por 1000, yo tengo un momento de fisuración igual a 59,5. El siguiente, plastificación, para, por ejemplo, donde estamos, una curvatura de 7 y pico kilómetros a menos 1, pues tendríamos un momento de plastificación que sería 218. Y finalmente, para una curvatura de 52,39, tendríamos el agotamiento que sería con un momento de 230. Vale. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente un gráfico de dispersión, insertar, dispersión, por ejemplo, XY, y pues aquí se le podría poner título del gráfico y maquetarlo, ¿de acuerdo? Yo creo que más o menos esto es todo, pero aquí tendríamos una pinta de lo que es el diagrama momento curvatura. Se puede obtener, por ejemplo, un diagrama parecido con otras aplicaciones como el prontuario informático del hormigón, pero al menos hasta donde yo sé, el prontuario informático del hormigón del IECA, del Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones, ahora mismo está en formato EH08, con lo cual entonces teóricamente pues sería un caso de típicamente sin endurecimiento y con la respuesta aquí de limitado. ¿De acuerdo? Sobre agotamiento, aceptamos y tendríamos este diagrama de curvatura que, como vemos, pues digamos hay menos contraste entre la zona elástica y la zona plástica. Bueno, pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y lo único que tengo intención en breve, a la mayor brevedad posible, de realizar un vídeo ilustrando un poco cuál sería la consecuencia práctica de este diagrama momento-curvatura a la hora de resolver un mecanismo de colapso plástico en un pórtico de hormigón armado. Básicamente lo que trataría es un poco de aplicar sobre todo este momento de plastificación que tenemos aquí y ver qué implicaciones tiene el diseño para, pues eso, sobre todo ser capaz de ver cómo se ilustra esto en la resolución de cálculo plástico de pórticos si se quisiera aplicar. Y sin más, pues un saludo a todas y a todos.